Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy, específicamente, trabajaremos la clase número 2 y continuaremos con las razones y las proporciones. En la clase anterior, en la clase número 1, habíamos trabajado la regla de 3 simple, cuando teníamos relaciones de proporcionalidad directa o inversas. Hoy vamos a analizar lo que es la regla de 3 compuesta y una aplicación de la regla de 3, el cual es el cálculo porcentual. Entonces vamos a iniciar con el siguiente ejemplo. 20 trabajadores construyen 4 kilómetros de carretera en 30 días. ¿Cuántos días necesitarán 5 trabajadores para construir 6 kilómetros de carretera? Miremos que acá, en este problema, ya no tenemos dos magnitudes, sino que están involucradas 3. Vamos a mirar cuáles son las 3 magnitudes que tenemos en este ejercicio. Tenemos 20 trabajadores, tenemos una magnitud que son los kilómetros y tenemos otra magnitud que son los días. Entonces ya en este ejemplo tenemos 3 magnitudes. El procedimiento de solución para este tipo de ejercicios va a ser por la regla de 3 compuesta. Ya una regla de 3 simple no nos sirve porque ya tenemos relaciones de proporcionalidad entre 3 magnitudes. Vamos a ilustrar el problema, vamos a plantearlo inicialmente y vamos a ver cómo se soluciona. Entonces enunciemos cada una de las magnitudes que tenemos. Tenemos los trabajadores, sería una de nuestras magnitudes. Tenemos los kilómetros, sería otra magnitud, y los días. ¿Qué estarían entonces? Nuestras 3 magnitudes. Vamos a completar en esta tabla la información que nos están pidiendo. Entonces, inicialmente nos dicen 20 trabajadores. Entonces, tenemos 20 trabajadores. Construyen 4 kilómetros de carretera. 4 kilómetros en 30 días. Esa es la información entonces inicial de nuestro problema. Después nos dicen cuántos días necesitarán, o sea que el valor desconocido va a estar en los días. Necesitarán 5 trabajadores para construir 6 kilómetros de carretera. Entonces aquí está enunciado nuestro problema. El valor desconocido o el valor de la magnitud desconocida es la X, que está en los días. Vamos a mirar cuál es el proceso de solución y vamos a mirar cuál es la relación de proporcionalidad que existe entre las variables, específicamente con los días. ¿Cuál es la relación entre los días y los trabajadores? ¿Cuál es la relación trabajadores y días? Pues habíamos visto que entre menos trabajadores tengamos, pues los días tienen que aumentar. Así, la relación días y trabajadores es una relación de proporcionalidad inversa. Es una relación de proporcionalidad inversa,
pues a menos trabajadores, más días, y la relación entre días con kilómetros va a ser la siguiente: entre más días trabaje, mayor va a ser los kilómetros que voy a construir, o a mayor cantidad de kilómetros, pues los días tienen que aumentar. Entonces, entre días y kilómetros tenemos una relación de proporcionalidad directa. Está claro hasta este momento la forma como hemos ilustrado o hemos descrito nuestro problema y la relación entre las variables, tanto días con trabajadores y días con kilómetros. Teniendo esta información clara, pues podemos ya montar una proporción que tenga cada una de estas variar la información de cada una de estas magnitudes. Entonces, para darle solución a nuestro problema, vamos a plantear la siguiente proporción. Al lado izquierdo de nuestra proporción, vamos a plantear la razón entre los días. Entonces voy a plantear la siguiente razón: x, que es la variable desconocida, sobre 30, igual, al lado derecho voy a colocar el producto de las razones de las otras dos variables. Entonces, al lado izquierdo tenemos la razón donde está la variable desconocida o donde está la incógnita. Ahora, como la relación días y kilómetros es directa, es una proporcionalidad directa, entonces escribimos la razón 6 sobre 4 para los kilómetros, de la misma forma que escribimos la razón para los días, 6 sobre 4, para los días escribimos x sobre 30, pero como la relación entre los días y los trabajadores es inversa, entonces voy a escribir la razón inversa de los trabajadores, es decir, voy a escribir la siguiente razón, voy a escribir 20 sobre 5. Miremos que las razones de los días y de los kilómetros las invertí: x sobre 30, 6 sobre 4, pero la razón de los trabajadores con los días, como es inversa, entonces la dejé tal como estaba, 20 sobre 5. Está claro este planteamiento que hemos hecho acá con esta proporción. Ya ahora lo que necesitamos es hallar el valor numérico de la x. Pero miremos lo siguiente. Por acá tenemos 20. 20 es la multiplicación de 4 por 5, o sea que podríamos cancelar estos valores. Y este valor que está en el denominador, que es el 30, pasa a multiplicar el 6, por tanto la cantidad que tenemos es x igual a 6 por 30. Este resultado entonces, ya nos lo habían dado inicialmente, es 180. Por tanto, el valor de la x es 180. Es decir, que los
5 trabajadores para construir 6 kilómetros de carretera necesitan o necesitarán 180 días. Está claro la solución del ejercicio, la forma como planteamos la proporción, la relación entre las variables. Esto entonces es un enunciado de la regla de 3 compuesta. Aquí teníamos 3 magnitudes. Vamos a pasar ahora a analizar un problema de regla de 3 compuesta, pero donde se tengan 4 magnitudes. Es un problema un poco más general. Aquí hicimos uno de 3, pero el procedimiento es más o menos similar al que hicimos en este ejercicio. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Una cuadrilla de 22 hombres trabajando 8 horas diarias se compromete en realizar en 14 días cierta obra. Al cabo de 6 días, solo han realizado 3 séptimos de la obra. Si se retiran 6 hombres de la cuadrilla, nos preguntan en cuántas horas deben aumentar el trabajo diario para terminar la obra en el tiempo pactado. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuáles son las magnitudes que se nos presentan en este problema. Vamos a mirar cuáles son las relaciones de proporcionalidad entre dichas magnitudes con la magnitud donde va a estar la incógnita, que va a ser pues las horas. Entonces escribamos por acá cada una de las magnitudes. Entonces tenemos hombres, sería una de nuestras primeras magnitudes. La segunda sería trabajando 8 horas diarias, entonces tenemos horas de trabajo. Tenemos días. Tenemos los días, dado que ellos se comprometen en realizar la obra en 14 días. Pero adicionalmente, en nuestro enunciado nos dicen, al cabo de 6 días, solo han realizado 3 séptimos de la obra. Por tanto, tenemos otra magnitud en nuestro problema, que es la obra. Esas serían entonces las 4 magnitudes que están en juego en nuestro problema. Vamos a completar para cada una de estas magnitudes la información que nos ilustra el problema. Entonces, inicialmente tenemos 22 hombres. Entonces acá tenemos 22 hombres que trabajan 8 horas diarias. Los cuales se comprometen en realizar una obra en 14 días. Pero miremos la información que está después del punto. Al cabo de 6 días, los 22 hombres trabajando 8 horas diarias, al cabo de 6 días, los 22 hombres solamente han realizado 3 séptimos de la obra. Entonces acá tenemos que han realizado 3 séptimos de la obra. Ahora, dice el enunciado, si se retiran 6 hombres de la cuadrilla, inicialmente tenía 22, ¿con cuántos hombres me quedo? Muy bien, me quedo con 16 hombres.
¿Cuántas horas se debe aumentar el trabajo diario para terminar la obra en el tiempo pactado? Entonces, miremos la información que nos dice. Nos dice, debemos aumentar las horas diarias. Ellos están trabajando 8 horas diarias. Entonces, deben seguir trabajando las mismas 8 horas más una cantidad, que la vamos a llamar X, que es la cantidad de horas que debemos aumentarle al trabajo diario. La obra se necesita terminar en 14 días, pero ellos solamente han trabajado 6 días. Por tanto, ¿cuántos días me quedan faltando de la obra? ¿Cuántos días del tiempo pactado me quedan faltando? Si ya hay 6, entonces me quedan faltando 8 días. Muy bien, dado que la obra se debe terminar en 14 días. Y en estos 6 días solamente han realizado 3/7 de la obra. ¿Qué fracción de la obra me queda faltando para terminar? Es una obra la cual han trabajado es una obra en la cual han trabajado 3/7. Una obra en la cual han trabajado 3/7. Entonces, para completar la obra me quedan faltando 4/7. Entonces, aquí está enunciado nuestro problema de regla de 3 compuesta, donde participan, donde tenemos 4 magnitudes. La incógnita o la variable desconocida está presente en las horas, donde nos preguntan cuántas horas debemos aumentar el trabajo diario para terminar la obra. Entonces, la relación que vamos a buscar es entre las horas, relaciones de proporcionalidad entre las horas, que es la magnitud donde está la incógnita, con las demás variables. Entonces, ¿cuál será la relación horas y días? ¿Cómo será la relación entre horas y días? ¿Será una relación de proporcionalidad directa o será una relación de proporcionalidad inversa? ¿Qué pasa si aumento las horas de trabajo diario? ¿Qué pasa si aumento las horas de trabajo diario? ¿Qué pasará con los días? Si yo ya no trabajo 8 horas, sino por ejemplo 10, ¿qué pasará con los días? ¿Será que disminuyen o aumentan? Disminuyen. Por tanto, esto es un problema de proporcionalidad inversa, ¿sí? Es decir, a más horas de trabajo diario, menos días voy a tardar en realizar la obra. Analicemos la relación horas con la obra. Esta relación, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Si aumento las horas de trabajo diario, ¿qué pasa con la obra? ¿Será que realizo más de la obra o realizo menos? Podemos ver que si aumento las horas diarias, pues voy a trabajar mucho más. Es decir, voy a lograr hacer más cantidad o más partes de la obra. Entonces, esta va a ser una proporcionalidad directa. Y nos queda faltando una relación. Horas con hombres. Miremos qué tipo de relación es esta. ¿Qué tipo de proporcionalidad? Si se nos retiran los hombres, se nos retiran los hombres que estaban trabajando inicialmente en la obra, pues los hombres que quedan van a tener que trabajar un poco más, es decir, las horas de trabajo diario tienen que aumentar. Por tanto, la relación entre hombres y horas de trabajo diarias es una proporcionalidad, una relación de proporcionalidad inversa. Entonces, hasta acá
tenemos enunciado el problema, tenemos la relación entre las variables. Ya lo que necesitamos hacer es formar la proporción que nos permita a nosotros darle solución a este problema y podamos hallar la cantidad de horas diarias de trabajo que se necesitan aumentar para terminar nuestra obra en el tiempo pactado. Entonces vamos a formar una proporción. Al lado izquierdo entonces vamos a tener la razón entre las horas, es decir, 8 más x sobre 8 igual, al lado derecho vamos a tener el producto de las razones entre hombres, días y la hora, pero vamos a escribirla según la relación que cada una de estas magnitudes tenga con las horas. Entonces empecemos con los hombres. La relación entre hombres y horas era una proporcionalidad inversa. Por tanto, escribimos ¿qué razón? ¿Cuál sería la razón que escribo acá? Dado que la proporcionalidad es inversa. Escribo la razón 22 sobre 16. Dado que la proporcionalidad es inversa. Ahora, por horas con días, dado que la relación también es inversa, entonces escribimos la razón 6 sobre 8. Muy bien. ¿Y cuál sería la fracción que debo escribir entre las horas y la hora? Esta es una relación de proporcionalidad directa. Entonces la razón que voy a escribir es la razón 4 séptimos sobre 3 séptimos. 3 séptimos. ¿Está claro? Esta proporción que acabamos de formar, la cual nos va a permitir a nosotros encontrar las horas faltantes para terminar la obra. Muy bien. Dado que tenemos esta proporción, miremos qué podemos simplificar. Este 8 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿sí? Este 8 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta fracción 4 séptimos sobre 3 séptimos es equivalente a ¿qué fracción? La fracción 3 séptimos sobre 4 séptimos sobre 3 séptimos es equivalente a la fracción 4 tercios. Miremoslo por acá. Tenemos la fracción 4 séptimos sobre 3 séptimos. Una de las formas de dividir fracciones es multiplicando los medios por los extremos. Y miremos que esta fracción nos queda, los extremos se colocan en la parte superior, 7 por 4, y los medios se colocan en el denominador, o sea, 7 por 3. Si simplificamos los 7, entonces nos damos cuenta que esta fracción es la misma fracción 4 tercios, ¿sí? Entonces, esta fracción 4 séptimos sobre 3 séptimos es la misma fracción 4 tercios. Así las cosas, entonces voy a escribir esta proporción de la siguiente manera: 8 más x
igual a 22, en el numerador entonces me va a quedar 22 por 6 por 4 por 8 sobre 16 por 8 y por 3. Entonces lo que hicimos fue pasar este 8 que estaba dividiendo a multiplicar, y las otras cantidades, dado que estamos multiplicando fraccionarios, los fraccionarios se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces nos queda esta fracción, ¿sí? Por tanto, vamos a mirar qué podemos simplificar en esta expresión. Miremos qué podemos simplificar. Podemos simplificar este 8 con este 8. ¿Qué más podemos simplificar? El 6 con el 3 lo podemos simplificar y nos queda un 2. ¿Algo más podemos simplificar? Pasemos a la siguiente página y les voy a ilustrar cómo queda entonces el enunciado. Tenemos 8 más x igual, entonces acá tenemos 22 por 2 por 4, me queda en el numerador 22 por 2 por 4 sobre 16. Ese sería entonces el resultado después de simplificar esa expresión. ¿Qué más podemos simplificar en la parte de arriba? Miremos que aquí tenemos 8 más x. 22 lo podemos escribir como 11 por 2, y esto sería por 2 y por 4, todo sobre 16. 22 entonces lo escribimos como 11 por 2, y así las cosas, 2 por 2 por 4 me daría 16. Con el 16 de abajo se me cancela, con el 16 de abajo se me cancelan este 2 por este 4 me daría 16, con 16 se van, y entonces tenemos la ecuación 8 más x igual a 11, y este resultado nos da x, necesitamos hallar x, pasemos el 8 a restar, entonces daría 11 menos 8, y este resultado nos da 3. Pero ¿qué significa este 3? Recordemos que en nuestro enunciado nos preguntaban cuántas horas se debería aumentar el trabajo diario para terminar la obra en el tiempo pactado. Entonces, diariamente se deben trabajar 3 horas más. La respuesta serían 3 horas. ¿Sí? Está claro la solución de este ejercicio, el planteamiento que hicimos, cómo planteamos la proporcionalidad, la relación entre las variables. Miremos entonces qué fue lo que hicimos. Entonces teníamos 4 variables, 4 magnitudes. Planteamos esta proporcionalidad, donde la relación entre las horas, habían 2 relaciones de proporcionalidad inversa y una directa. Cuando formamos la proporción, entonces sería 8 más x sobre 8 igual, las que son inversas entonces quedan en el mismo sentido en que están en la tabla, ¿cierto? 22 sobre 16, 6 sobre 8, y las que son inversas y las que son directas las escribimos como 4 sobre 7 para formar
esta proporción. Esta es la proporción entonces que nos permite a nosotros darle solución a este ejercicio. Aquí pues ya empezamos a simplificar y llegamos a que la respuesta de nuestro ejercicio era entonces 3 horas. Vamos a pasar ahora a mirar ciertas aplicaciones que tienen la regla de 3, que son los porcentajes y los descuentos sucesivos. Entonces vamos a mirar qué es el cálculo porcentual. Un porcentaje para nosotros entonces es una forma de expresar un número como una fracción de 100 y se denota por medio del símbolo. Este simbolito entonces nos va a representar a nosotros que estamos hablando de un porcentaje. Miremos, por ejemplo, el 20%. ¿Cómo lo expresamos? Lo expresamos utilizando este simbolito, 20%, así lo vamos a leer. Y representa, ¿qué va a representar ese 20%? Representa 20 partes de 100. Es decir, es una razón entre 20 sobre 100. El 20% para nosotros va a ser una razón o una fracción de 100, ¿sí? Escribimos el 20 dividido 100. Esto es lo mismo entonces que 20%. Pero como fracción, si simplificamos, podemos llegar a que esto es un quinto. Y si lo llevamos a un número decimal, si hacemos la división entre 1 sobre 5, vamos a llegar a que esto es 0,2. Entonces, el 20% lo podemos ver como una fracción de 20 sobre 100. Como fracción sería la fracción un quinto y como decimal sería el numerito 0,2. Entonces, todo porcentaje que nos den, si nos dan el 17%, este 17% lo vamos a llevar a una fracción de 100, es decir, 17 sobre 100. Si nos dan el 75%, entonces este porcentaje lo vamos a llevar a la fracción 75 sobre 100. Esa sería entonces la forma como vamos a representar un porcentaje como fracción de 100. ¿Para qué nos va a servir este porcentaje? Vamos a mirar cómo calcular porcentajes de ciertos números. Y estos ejercicios hacen parte de las aplicaciones de la regla de 3 simple. Entonces vamos a mirar un par de ejercicios donde ilustremos los porcentajes. Vamos a determinar el 10% de 120. Determinar el 10% de 120. Una forma sería plantear una regla de 3, que sería la siguiente. 120 para nosotros, el numerito 120 va a ser para nosotros el 100%. Entonces tenemos dos magnitudes, el número y su porcentaje. Esas serían las dos magnitudes que estarían en juego en este problema, el número y su porcentaje. 120 lo tomamos en este caso como el 100%. Estamos buscando qué número es el 10% de 120. Entonces miremos que acá con esta información tenemos 100 es el 100%, estamos buscando qué número es el 10% de 120. Miremos qué tipo de problema de proporcionalidad hay entre estas dos magnitudes, entre el número y su porcentaje, ¿sí? Si disminuye el porcentaje, ¿qué pasará con el número? Si disminuye el porcentaje, ¿qué pasará con el número? ¿Será que también disminuye o se mantiene constante o aumenta? También disminuye. Es decir, si disminuye el porcentaje,
disminuye el número, o si aumenta el número, aumenta el porcentaje. Por tanto, entre estas dos cantidades tenemos un problema de proporcionalidad directa. Entonces, los porcentajes son un problema de proporcionalidad directa. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Entonces vamos a plantear una proporción. Vamos a plantear una proporción de la siguiente manera. La razón entre los números, es decir, x sobre 120 al lado izquierdo de esa proporción y al lado derecho formamos la razón entre los porcentajes 100% sobre 10% sobre el 100%. ¿Sí? Entonces formamos, bueno, podemos escribirlo, ya sabemos que los numeritos están en porcentaje, podemos escribirlo simplemente como la fracción 100 sobre 10. ¿Sí? Podemos escribirlo simplemente como la fracción 10 sobre 100. Este 120 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces x va a ser igual a 120 por 10 todo dividido entre 100. Entonces, ¿cuál será el resultado al hacer esta operación? Miremos acá que podemos simplificar 120, un 0 del 120 con un 0 del 100 y un 0 y el otro 0 del 100 con el 0 del otro 10. Por tanto, el resultado de la x va a ser igual a 12. Y ese 12 es un porcentaje, ¿cierto? O sea que es un numerito, no es un porcentaje. El 12, perdón, es el 10% de 120, ¿sí? El 12 es el 10% de 120. Este es un procedimiento para solucionar problemas de regla de 3 simples. Son problemas de proporcionalidad directa. Entonces la respuesta es 12. 12 es el 10% de 120. Pero este problema lo hubiéramos podido solucionar de la siguiente manera. Para sacar el 10% de 120, una posibilidad es plantear la regla de 3 que acabamos de solucionar, pero otra forma sería convertir al 10% como una fracción de 100, es decir, 10 sobre 100, y multiplicar esa fracción, esa expresión, ese porcentaje que es como fracción de 100 por 120. Miremos que precisamente esta expresión que está aquí, 10 sobre 100 por 120, es el mismo resultado que teníamos cuando solucionamos la proporción. Y este resultado nuevamente nos da 12. Entonces, hay problemas de porcentajes que los podemos solucionar por regla de 3 o simplemente convertir los porcentajes como una fracción de 100 y multiplicarlo por el número al cual le queremos sacar el 10%. Si quisiéramos sacarle no el 10% sino el 30%, entonces queremos saber cuál es el 30% de 120. Entonces el 30% de 120 lo vamos a calcular de la siguiente manera. Convertimos a 30 como fracción de 100 y este numerito lo multiplicamos por 120. Nos damos cuenta que es la multiplicación, si simplificamos los ceros, es la multiplicación de 3 por 12 y esto nos daría 36. De esa manera, pues podemos sacar
porcentajes de una manera mucho más rápida, pero también es equivalente a plantear la regla de 3 simple. Entonces el 30% de 120 es 36. ¿Está claro cómo se manejan los porcentajes? En este caso vamos a mirar otro problema. Ahora nos están preguntando determinar qué porcentaje es 42 de 120. 42 de 120. Podemos plantear una regla de 3 simple. La regla de 3 simple entonces sería el número, tenemos una variable, la magnitud que sería el número, otra por acá que sería el porcentaje. Entonces 140 lo vamos a tomar como el 100% y 42 es el valorcito que queremos hallar en porcentajes. Si formamos la regla de 3 o la proporción, entonces tenemos que x es a 100, como 42 es a 140. X es a 100 como 42 es a 140. ¿Por qué? Ya sabíamos que los porcentajes son un problema de proporcionalidad directa. Entonces formamos esta proporción. Es un problema de proporcionalidad directa. Todos los porcentajes entonces van a ser problemas de proporcionalidad directa. Y así las cosas, entonces el número que representa, el porcentaje que representa 42 para 140 va a ser 42 por 100 sobre 140. Si simplificamos estas expresiones, esto nos daría 420 dividido 14. 420 dividido 14. Y esto nos representa a nosotros ¿qué cantidad? Este resultado es 30. Pero entonces x es un porcentaje, es decir, 42 es el 30% de 140. Entonces es otra forma de ilustrar los problemas de porcentajes como una regla de 3 simple. Una regla de 3 simple. Está claro este ejercicio, la forma como lo solucionamos, problema, la proporción que planteamos. Ok, muchas gracias. Miremos un problema de porcentajes donde comparemos los alumnos de dos escuelas. Miremos el enunciado en específico. De los 600 alumnos de una escuela, 432 ganaron todos los exámenes. Y de los 800 de la escuela B, lo lograron 560. ¿Cuál de las dos escuelas obtuvo un mejor resultado porcentual en ganar todos los exámenes? Es decir, el porcentaje de exámenes ganados es más grande en la escuela A o en la escuela B. Vamos a mirar cómo planteamos este problema. Entonces, para la escuela A tenemos que de 600 alumnos ganaron 432. Y de la escuela B, de los 800 alumnos, ganaron 560. Ganaron 560. Necesitamos saber cuál de las dos empresas obtuvo un mejor resultado. Podríamos plantear dos reglas de 3 simple.
Pero vamos a hacer lo siguiente. Para darle solución a este problema, vamos a formar las siguientes razones. La razón sobre el total de estudiantes que ganaron el examen, en la escuela A sobre el total de estudiantes que hay en la escuela A. Es decir, vamos a plantear la razón 432 sobre 600. Eso es una fracción, es una razón, es la razón entre los que ganaron sobre el total. Y esta fracción la multiplicamos, como necesitamos saber, es un resultado en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Por 100%. ¿Cuánto da esa fracción? 432 dividido 600 por 100. Esto para la escuela A. Para la escuela B, entonces formamos la razón entre los que ganaron 560 sobre 800 y esto lo multiplicamos para el 100% para obtener el porcentaje. Aquí podemos simplificar algunos ceros y nos va a quedar 56 560 dividido 8. Esto está en porcentajes. 560 dividido 8 nos da 70%. Y el otro, simplificamos ceritos, algunos ceros, y nos queda 432 en porcentaje dividido 6. Este nos da ¿cuánto? 72. Es decir, que en porcentaje, ¿a cuál escuela le fue mejor? ¿A la A o a la B? ¿A cuál escuela le fue mejor en porcentaje? A la A. Muy bien. Esa es una forma para comparar, quiénes ganaron, a quién le fue mejor en porcentaje en las dos escuelas. Es una forma de comparar los resultados. Y es una aplicación de la regla de 3, ¿sí? Y de los porcentajes. Podríamos haber planteado reglas de 3 simples, pero hubiéramos llegado a estos dos mismos resultados. Recordemos que precisamente estas expresiones que están aquí son los resultados de las proporciones. Ahora vamos a mirar otra aplicación de la regla de 3, que son los descuentos sucesivos. Vamos a mirar en qué consiste hacer un descuento sucesivo. Es una aplicación también de los porcentajes. Y es lo siguiente. Descuentos sucesivos. Llamamos descuentos sucesivos aquellos descuentos que se van efectuando uno a continuación del otro, ¿sí? Supongamos que un artículo vale 1000 pesos. Si me dicen que a ese artículo le descuentan el 50%, ¿cuánto quedo pagando por ese artículo? Muy bien, pago 500 pesos, ¿sí? 1000 sería el 100%, 500 sería el 50% de esta cantidad 1000. Ahora, me dicen que esta nueva cantidad, que es 500, me descuentan otro 50%. ¿Cuál sería el valor? Muy bien, es 250. Ahora la pregunta es, inicialmente el artículo costaba 1000 pesos. Este era el precio. Este era el precio, eran 1000 pesos. Pero lo que pagué, en realidad, si el precio eran 1000, ¿cuánto pagué? En realidad, pagué 250. La pregunta es, ¿de cuánto es el descuento que se me hizo?
¿El descuento fue de cuánto? El descuento fue, me descontaron 750 pesos, ¿cierto? Porque el precio original eran 100, pagué 250, me descontaron 750, pero el descuento en porcentaje es del 75%. ¿Sí? El descuento fue del 75%. Entonces aquí tenemos un descuento sucesivo. Primero descontamos el 50% y nuevamente a esa cantidad le descontamos el 50%. Ese descuento fue equivalente a un descuento del 75%. ¿Sí? Vamos a mirar entonces, ya que entendemos cuál es la idea de descuentos sucesivos, vamos a mirar un problema donde hagamos ciertos descuentos al precio de un artículo y vamos a comparar cuáles son las características que tienen esos descuentos, si se hace un descuento primero o otro. Específicamente les muestro el problema. El precio de un televisor es de 850.000 pesos y sufre dos descuentos sucesivos. Primero me dicen que me descuentan el 25% del televisor. Posteriormente, después de descontarme ese 25%, me hacen un nuevo descuento del 10%. ¿Cuál será el nuevo precio del artículo? Es decir, ¿cuál es lo que voy a pagar en realidad por el televisor? Vamos a preguntarnos también cuál será el descuento total que me hicieron. ¿Cuánto fue la rebaja que me hicieron en el televisor? Y tendrá alguna diferencia en cuál descuento se haga primero. Es decir, si primero a los 850 le hago un descuento del 10% y luego un descuento del 25%, o si primero hago un descuento del 25% y luego un descuento del 10%. Vamos a mirar este problema, vamos a darle solución y démosle respuesta a estas tres preguntas. Entonces, primero tenemos que el precio del televisor es 850.000. Ese es el precio del televisor. Y los descuentos son del 20 y del 25%. Primero, hagamos el descuento del 25%. Primero, entonces, hagamos el descuento del 25%. Si me rebajan el 25%, ¿cuál será el nuevo precio de ese televisor? Si el precio es 850, si me rebajan el 25%, ¿cuál será el nuevo precio del televisor? Entonces podemos plantear una regla de 3. 850 va a ser para nosotros el 100%, es el precio del televisor. Me dicen que me descuentan el 25%. ¿Cuál será el precio entonces que debo pagar por este televisor? Esa sería entonces la regla de 3 para el primer descuento. Formemos la proporción, entonces sería X es a 850.000 como 25 es a 100. Entonces X es igual a 850.000 por 25 sobre 100. Podemos simplificar algunos ceros. ¿Y cuál es el 25% de 850? ¿Da cuánto? 258.500. Ese fue el descuento que me hicieron.
258.500. Por tanto, ¿cuál fue el precio que pagué cuando me descuentan el 25%? El verdadero precio que pagué sería entonces 850.000 menos 258.500. Entonces el precio da, ¿cuánto da? Este número por 25 da, si da 258.500. ¿Cuánto da? Por favor me rectifican este valor. Da 21.000. Ahora, si restamos esas dos cantidades, ¿cuánto da? ¿Cuánto pago por el primero? ¿Cuánto pago? A mí me da que por el primer descuento pago 637.500. Ese es el nuevo, eso es lo que me descuentan y eso es lo que voy a pagar después del primer descuento. ¿Sí? Muy bien. Ahora entonces, podemos plantearlo así para que encontremos el valor de una vez y no tengamos que hacer esta resta. Después de que me hacen el descuento del 25%, voy a pagar, entonces el televisor está costando 637.500. Ese va a ser el 100% después de que me hacen el descuento del 25%. Ahora me dicen, le voy a hacer un descuento del 10%. Por tanto, ¿cuánto voy a pagar? Si me descuentan el 10% de un televisor, entonces en realidad voy a pagar es el 90%. Si me descuentan el 10%, voy a pagar el 90% del televisor. Entonces vamos a hallar ese nuevo precio. Entonces en este caso formamos la proporción X sobre 637.500 igual a 90 sobre 100. El valor de X en este caso es, nuevamente, el valor de X en este caso me da a mí que es 57.37, me da 573.750. Ese es el precio después de que me descuentan el 10%. Así las cosas, entonces, el precio inicial del televisor fue 850. Después del descuento del 25 y después del descuento del 10%, el televisor queda costando 573.000 pesos. Entonces tenemos que el televisor cuesta 850.000 pesos. Este es el precio. Lo que yo pago es 573.750. Eso es lo que yo pago. Por tanto, ya respondimos la primera. El nuevo precio fue 570.750. ¿Cuál fue el descuento total? Podemos saber cuál fue el descuento. ¿Cómo calculamos el descuento? Pues podemos restar 850.000 a 573.750. Entonces, si hacemos esa resta, vamos a tener el descuento. Vamos a tener el descuento. ¿El descuento fue de cuánto? $200. ¿Cuánto?
27.270.600, 200, serían 276.250, ¿cierto? Ese sería el descuento que pagué por el televisor. Listo. Ahora, la pregunta final. ¿Habrá alguna diferencia en cuál descuento se haga primero? ¿Habrá alguna diferencia en cuál descuento se haga primero? Entonces, para responder esa, hagámoslo, trabajemos esta parte de la siguiente manera. Primero hagamos el descuento del 10%, ¿sí? Entonces, primero trabajemos el del 10%. Trabajemos el del 10%, es decir, si 850 es el 100%, como me hacen un descuento del 10%, yo en realidad voy a pagar es el 90% del televisor. Entonces en realidad voy a pagar es el 90% del televisor. Ah, bueno, aquí el descuento, antes de eso, el descuento fue 276.250, eso fue el descuento en precio. Ahora, el descuento en porcentaje sería 276.000, sería lo que pago, podría ser lo que pagué en realidad por el televisor, que fue 573.750, sobre el precio total del artículo, que fue 850.000. Esto lo multiplicamos por el 100% y esto nos da ¿cuánto? La razón entre el costo de lo que pagué y el costo real del artículo en porcentaje va a ser el 32. Esto me da, esta razón me da 67.5. Esta razón me da 67.5. Pero esta es la razón que yo pagué, es decir, yo pagué el 67% del artículo. Yo pagué el 67%, 67.5 del artículo. Es decir, el descuento en porcentaje, va a ser 100% que vale al artículo menos el 67.5, y así las cosas, el descuento es del 32.5. Así las cosas, el descuento es del 32.5. Este sería el descuento en porcentaje. El descuento en pesos sería 276.250. En porcentaje sería 32.5. Y vamos a mirar si invirtiendo los porcentajes da lo mismo. Entonces acá tenemos que X es igual a, formando esta proporción, entonces tenemos que X es a 850 sobre 90 sobre 100%, es decir, en este caso X es igual a 850.000 por 90 sobre 100. ¿Cuánto da este nuevo precio? Cuando calculo el 90%, cuando pago, me hacen el descuento del 10% primero, a mí me da que el descuento es de, en realidad lo que pago es 765.000 pesos. Eso es lo que pago con el descuento primero del 10%. Ahora, si a ese 75, a ese precio que es de 765.000 pesos, le descontamos el 25%, entonces por acá tenemos, ahora con el 25%, entonces tenemos que
65.000, me hacen un descuento del 25, o sea que en realidad voy a pagar es el 75% del artículo. 75% del artículo. Formemos la proporción con este caso. Entonces nos queda X es a 765.000 como 75% es a 100. Si las cosas me da que X es igual a 75 por 765.000 dividido el 100%. Si volvemos a hacer este cálculo, llegamos a los mismos 573.750, que era el mismo valor del descuento anterior, que era cuando nos hacían primero el descuento del 25% y luego el de 10%. Ahora que hicimos el descuento del 10% y posteriormente el descuento del 25%. Entonces no hay una diferencia entre cuál descuento se haga primero. El nuevo precio del artículo entonces es 573.750 y el descuento total que me hicieron fue en porcentaje del 32.5% y en pesos el descuento fue de 276.250. Entonces hasta acá hemos visto problemas de regla de 3 compuesta, además una aplicación de la regla de 3 que son los porcentajes y los descuentos sucesivos. Muchas gracias por su asistencia, la disposición que tuvieron para la clase y su participación. Hasta la próxima semana.